El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Lisandro Duque, uno de los cineastas colombianos más prolíficos que ha narrado la vida, sueños, luchas y triunfos de los colombianos, de todos, de los de a pie, de los campesinos, de los ciudadanos del común. Ganador del premio Simón Bolívar a Mejor Columna de Opinión en su columna del Espectador, tiene muchísimos títulos reconocidos. Voy a nombrar algunos para que ustedes, que yo sé que no necesitan, lo ubiquen: Los niños invisibles y Los actores del conflicto. Hoy, en entrevistas, su presencia, su voz, su visión de país, en toma única. Maestro, bienvenido. Te agradezco mucho, Patricia, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y espero decir algo de cierto interés, espero. Pero por supuesto, su vida misma y su historia es de interés para todos nosotros. Yo quisiera invitarlo a que le hiciera como un flashback a su propia historia, a su propia vida, y quizás se ubicara en ese momento en el que usted conoce el cine. Yo conocí el cine en mi infancia. Yo soy de un pueblo de la cordillera central del Valle del Cauca, llamado Sevilla, y desde niño pude asistir cada sábado y domingo a unos dobles populares que habían en dos salas de cine de mi pueblo, que se llamaban el Teatro Alcázar y el Teatro Real. El Teatro Alcázar pasaba dobles dominicales de cine mexicano y el Real pasaba dobles de cine americano, de aventuras. ¿Y usted cuál prefería? ¿Cuál le gustaba más? Ambos. Me gustaba el Alcázar porque eran mis héroes populares de la música, Pedro Infante, Jorge Negrete, Libertad Lamarque, Antonio Badú, Arturo de Córdoba, mejor dicho. Sí. Y que contaban dramas propios de la manera como los mexicanos entendían la vida del campo, la vida de los pequeños pueblos, etc. Y el Teatro Real me ofrecía las grandes aventuras del cine americano: El Pirata Hidalgo, Shane, el Desconocido, películas de vaqueros de los que por entonces eran los grandes maestros del cine, algo que supe mucho después, tipo John Ford, John Sturges, los grandes héroes que eran encarnados por Gary Cooper, Randall Scott, etc. Los clásicos. Los indios, que yo me acuerdo que a mis 10, 12 años yo excepcionalmente me cargaba a los indios, que eran los villanos en esas películas, ¿no? ¿Usted iba por los indios? No es una característica estrictamente mía, porque leí que Cochise Rodríguez, un héroe del pedal en Colombia, le dicen Cochise, se quedó Cochise por toda la vida, porque él en las películas americanas siempre se iba con el héroe que representaba a Cochise, que era un cacique, un gobernante indígena de los apaches, comanches o navajos, etcétera, que luchaban contra la presencia del blanco en sus praderas. Sí, pero en ese momento ni se iba a imaginar usted que se iba a dedicar al cine por el resto de sus días. Por supuesto que no. El cine era algo que venía como de otro planeta, de otra galaxia, y las tentativas de cine hecho en Colombia eran muy remotas.
tanto que a un niño no se le podía ocurrir la idea de que qué bueno hacer películas algún día. ¿Pero Nunca. sí contar historias o tampoco? Contar historias sí me seducía. Supongo que empecé desde los 16, 15 años a escribirlas porque yo tuve periódicos en mi pueblo. Y programa de radio, ¿no? Y programa de radio en donde dedicaba muchos fragmentos a la crítica de cine de las películas que había visto el pasado fin de semana. Bueno, desde entonces su alma periodística también y esa ilusión por contar historias. Pero entonces, ¿cómo cae en la antropología? Yo caí en la antropología porque, siendo un poco excepcional esa opción para un pueblo en donde los compañeros que se aplicaban para la universidad siempre aspiraban a la medicina, al derecho, y para de contar, y sí mucho a la ingeniería. Pero a mí me seducía la antropología porque la antropología tenía mucho que ver, por mis lecturas primerizas, mucho que ver con la gastronomía de la sociedad. A mí me impactaba mucho las costumbres gastronómicas de mi pueblo, el frijol, el banano, el chicharrón. Todo esto me seducía mucho y me parecía muy atractivo visualmente, muy fotogénico. No hay nada más fotogénico que un chicharrón que se echa en sartén caliente y que empieza a dorarse y a revolcarse en la grasa caliente. Eso, ahí está hablando. Y por eso estudié antropología. El cineasta, pero confiésenos algo, ¿lo sacan de la Universidad Nacional? Sí, me expulsan en un periodo muy infeliz de la universidad durante el gobierno de Pastrana Borrero, porque yo pertenecía a la JUCO, era Juventudes Comunistas. Juventud Comunista. Esa fue una década, estoy hablando de 1973, muy perturbadora desde el punto de vista de la presencia del movimiento estudiantil en las calles. Y yo no me podía perder de participar en un fenómeno que estaba ocurriendo mundialmente, porque las juventudes estaban tomándose las calles en Berlín, en París, en Nueva York contra la guerra del Vietnam, en América del Sur y obviamente en Bogotá y en todo el país. El movimiento estudiantil de esos comienzos de los 70 fue un movimiento estudiantil muy intenso y a mí por participar, no en primera línea, yo era un modesto cuadro de segundo orden, pero aún así alcanzaba a distinguirme lo suficiente como para formar parte de una lista de expulsados como de 120 que expulsó el rector de la Universidad Nacional, Luis Duque Gómez. Y esto del cine, de empezar a dirigir, de hacer cortos, ¿cómo llega a su vida? Y hay que decirlo. Por ejemplo, Favor, córrase atrás, que era quizá de sus primeros cortos, fue un corto que básicamente estuvo premiado en el Festival de Cine de Cartagena en su momento. ¿Cómo le llega el tema del cine? A mí me llega ese corto justamente. Yo lograba identificar montando en bus en Bogotá, colgándome de esos racimos humanos para llegar a mi apartamento, etc. Yo distinguía la singularidad, el abigarramiento, la violencia de esos buses tan llenos, tan repletos de gente, y me gustaba mucho observar las conductas de los pasajeros dentro del bus, los hábitos, las repelencias, etc. Por ejemplo, yo notaba, y para mí eso era muy importante, que cuando un pasajero desocupaba su silla para bajarse, el próximo que llegaba no se sentaba de inmediato, sino que esperaba a que se enfriara. Sí, sí. ¿No? A mí eso me parecía un poco extraño, pero la actitud misma
la expresión corporal de la gente para esperar a que se sentara, a que se disipara el calor que había dejado el pasajero anterior, me parecía un poco ridícula esto, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho el espectáculo callejero en pos del subirse al bus. Maestro, evidentemente Lisandro Duque pues es toda una autoridad en términos de cine y de crítica de cine. Y siempre se ha hablado de la quizá precariedad y dificultad de hacer cine en Colombia. En esa época, por supuesto, aún más. Era imposible. Pero hoy en día sigue siendo imposible o realmente hay leyes que ya nos están ayudando hoy en día a que no mejore es la imposible. industria. De hecho, yo creo que dejó de ser imposible, aunque era muy minoritario, hacer una película en 1980-81. Pero ya empezaba a no ser un rapto de locura el que a uno se le ocurriera. Deseo hacer una película y tengo un guión acá para hacerla. Hubo normas de subvención al cine, al cortometraje, después al largometraje, y aunque no éramos mayoría los beneficiarios, sí lográbamos muchos en esa pugna por presentar proyectos y participar en convocatorias, etc. Éramos muchos los que lográbamos que se nos adjudicara una película. Y yo empecé mi producción de largometraje en el 82 con mi primera película, El Escarabajo. Hasta el momento llevo, eso no quiere decir ser un cineasta pleno, absoluto, logrado, etcétera, pero en este país sí, llevo 6 películas. Maestro Lisandro Duque, ¿cuál es el poder del cine como herramienta que cambia una sociedad? Yo creo que el cine, a mí yo cuando veo películas de otros, de películas por televisión o en salas de cine, a mí me maravilla el efecto transformador que una película ejerce en mí como ciudadano. Estoy hablando, cuando yo veo una película de Visconti y veo tocar tan intensamente el problema del hijo no deseado, por ejemplo, en la película El Inocente, yo sufro con el personaje que es el papá que no quiere a ese bebé porque él sabe que fue obtenido acostándose con una persona distinta a él por parte de su mujer. Eso me hace sufrir mucho. Y me hace sufrir mucho la escena final de esa película que no sé por qué se me ocurrió en este momento, cuando él mismo, para asesinar a ese bebé, lo deja abandonado en el quicio de una ventana por donde está entrando nieve y lo deja ahí para que se muera de frío, ¿no? Sí. O el sentido del honor caballeresco, con cierto grado de nobleza y de guapura que un vaquero siente cuando se enfrenta a ver quién tiene la pistola más rápida para deshacerse de su contrincante en una calle, etc. No, el cine es un elemento muy transformador y yo creo que la humanidad ni el arte volvieron a ser iguales, ni la pintura, ni la literatura, etc., después de que los hermanos Lumière y Tomás Alva Edison hicieron sus primeras películas y le ofrecieron ese lenguaje al mundo. Ahí está, es el maestro, el cineasta, director de cine, crítico, Lisandro Duque. Una pequeña pausa y ya regresamos. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas.
Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Cuando el país piensa en Lisandro Duque, piensa en varias películas, pero en 2 particularmente. Visa USA, Los actores del conflicto, y yo le metería una tercera, Los niños invisibles, que son películas pues, que realmente retratan lo que somos como sociedad y como país. Maestro, y lo escuchamos hablar y yo siento que usted piensa incluso en términos de escenas cinematográficas. Es como si estuviera todo el tiempo pensando en esto que llaman los cineastas como el storyboard. Pero hablemos específicamente de Visa USA. ¿Cuál es la intención de esa película? Esa película, la intención es, y parece haberse logrado, espero, porque existe en la memoria de la gente que todavía me la comenta, gente vieja ya, e incluso algunos no tanto. El pueblo mío, como todo el eje cafetero, según lo corroboré estadísticamente después, es un pueblo que ha tenido muchos muchachos que desean irse a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Y muchos lo han hecho ilegalmente. Son relatos muy trágicos. Sí. Trágicos no, dramáticos, porque felizmente yo creo que ninguno ha muerto haciendo una travesía clandestina desde las Bahamas, envuelto en plástico y solo llevando consigo una muda de ropa en la que está envuelto en plástico por si de pronto esa embarcación naufraga, etcétera, y el pasaporte. Un amigo mío, sevillano, me contó una vez en Miami Beach, él vive en un apartamento muy bueno, en un piso excelente, frente a las playas más concurridas de Miami. Y yo me acuerdo que nos asomamos a la ventana y él me dijo, yo entré por ahí a pie. La lancha la tuvimos que abandonar como a 1 kilómetro. De acá nos trajo hasta ahí, yo nadé un trecho y después subí de noche, tipo 1 de la mañana, y lo primero que vi fue este edificio, desde donde estamos viendo. Entonces él me dijo, y parece un cliché, un cliché del triunfador, del ganador, etcétera. Me dijo, yo desde que entré caminando y vi este edificio, me dije, algún día voy a tener un apartamento ahí, en este edificio. Increíble. Y voy a mirar este pedazo de playa por donde estoy caminando. Y en efecto eso estábamos haciendo desde ese lugar, ¿no? Sí. Viendo el lugar por donde él entró hace 35 años. Hay muchas historias alrededor de esta película que hay que decir, los colombianos deberíamos verla, colombianos de todas las generaciones. Es una película que hay que ver, Visa USA de 1985. Pero cuéntenos, por favor, lo que le dijo Gabriel García Márquez, que además posteriormente fue su amigo, de cara precisamente a esta película. Pues Gabo, cuando la vio, por iniciativa propia él iba mucho a Cuba, iba mucho a Alicay, que es el Instituto de Cine de Cuba, y dijo, ¿qué hay de Colombia acá? Entonces le dijeron, esta, es lo último que hemos hecho en coproducción con Colombia, y se la llevó para la casa y la vio en México. Él viajaba al día siguiente, y en México él tuvo de invitados a Álvaro Mutis y a una cantidad de directores de cine mexicanos, sí, muy amigos de él, y les encantó a todos. Me llamó
de Sí. inmediato me llamó y me dijo, estoy aquí con una cantidad de cineastas mexicanos, está Arturo Martínez, está Sergio Jovich, está Álvaro Mutis, etcétera, y estamos felices con tu película, qué berraquera de película. ¿Cómo la hiciste? Y yo empecé a contarle, pues, más o menos, yo me puse nervioso, por Claro. supuesto, pero estaba feliz. Me acuerdo que me dijo, si tienes una premier próxima, te autorizo para que digas al público que yo me siento presente entre ellos porque me gustó mucho. Qué bueno. Y ya te llamaré otra vez. Y después, a los 15 días, me llamó y me dijo, quiero hacer una película contigo. Milagro en Roma. Que fue Milagro en Roma, que felizmente es una película muy bien calificada, tiene muy buena recordación en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos esa película se transmitió de costa a costa, en simultánea, ¿no? Sí. Que es un hecho más o menos excepcional en Estados Unidos, porque allá son diferenciales los horarios. Sí. Muy buena película, y a cabo de más o menos 39 películas que se hicieron sobre temas suyos. Alguna vez en una tertulia con periodistas en México, hace como 15 años, Sí. le preguntaron ¿cuál es la película sobre temas suyos que le gusta más? Y él dijo, por primera vez voy a contestar eso porque habitualmente me lo preguntan y yo tengo que ser prudente con todos los directores Claro. a los que quiero que han hecho películas mías. La que más me gusta es Milagro en Roma de Lisandro Duque de Colombia. No, y usted, Y pues- el corazón y se le pues, quería salir. Yo realmente me Del entusiasmé mucho con esa calificación Por que le dio supuesto. Gabo a la película. Maestro Lisandro, usted es crítico de cine, lo hemos dicho ya reiteradamente en esta entrevista. ¿Cómo analiza el cine actual? ¿Vamos mejorando? ¿Seguimos en primaria? ¿Le gustan los nuevos directores? ¿Le gusta el nuevo cine? ¿La nueva Mira, narrativa? Patricia, lo que está ocurriendo en este momento es que hay una explosión tal. Aquí puedo parecer exagerado, pero no lo soy. Yo diría que el cine colombiano, o por lo menos el audiovisual colombiano contemporáneo, se ve en TikTok y en Instagram. Todo el mundo hace cine, hace una película sobre sí mismo. Sí. Se está empezando por la autorrepresentación, pero mucha gente de esas que se inició en TikTok, en donde hay algunas cosas meritorias, ¿no? Divertidas, talentosas, mucha de esa gente va a terminar haciendo relatos más ambiciosos. Pero es que hoy en día hay muchas ventanas, así se le dice, hay mucha cámara regada por todas partes. Las cámaras incluso trabajan solas. Sí. Si en este momento alguien está cometiendo un robo por acá cerca a Palacio, a la fija, unos 5 cámaras están registrando eso. Aquí me puede estar grabando o a ti 2 personas adicionales a las cámaras oficiales. Ahí está. ¿no? Y Ahí si yo está. meto la pata acá, voy a estar convertido en un fenómeno viral después del mediodía. Ya va a ver que no. No, yo sé que no. Además, no voy a decir nada que amerite ser viral. Es el maestro Lisandro Duque. Una pequeña pausa, entramos a nuestro tercer y último segmento, hablando de cine, por supuesto, hablando de Colombia, que es lo que nos gusta. Ya volvemos. Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En entrevistas con Alma de País también hablamos de Colombia, por supuesto, y hoy con el maestro Lisandro Duque, por supuesto, no será la excepción. Maestro, usted es un observador también de la vida, del mundo, de la sociedad, de las calles. ¿Cómo ve a Colombia?
Yo la estoy viendo en un momento de transición muy interesante. Ya no es la Colombia de un solo sesgo que hubo hasta antes de que se posesionara el actual presidente. Asistimos a muchas contradicciones, enfrentamientos, que creo que es lo lógico en una sociedad que aspire a ser deliberante. Eso es muy importante que esté ocurriendo. Entonces, así veo a Colombia. ¿Sí siente que estamos dentro de un cambio? Sí, estamos dentro de un cambio, se exacerban las pasiones, es lo natural, es lo lógico. Que las fuerzas que se sienten agredidas por los cambios reaccionen y que se hagan más radicales las que pretenden ese cambio, porque Colombia es un país que tiene unos problemas acumulados de tipo social, unas deudas de violencia desde hace 200 años. Y es imposible que en un gobierno que le va a dar salida inevitablemente a esas discusiones, que las está estimulando, o aunque no lo hiciera, se presenten. Sí. Eso es apenas natural. Es importante también, maestro, empezar a hacer cine, películas, narrativas que no solamente cuenten la guerra, sino también la paz. Hacer una película sobre la felicidad es muy difícil, salvo una que vi hace poco, ¿Cuál? Que hizo Frank Capra, por allá en 1952, etcétera, en Estados Unidos, que se llamaba ¡Qué felices somos! Es una gran película que se supone es sobre la felicidad, pero en realidad lo que muestra es a un hombre que impone su felicidad por encima de las zancadillas y la mala leche de todos quienes lo rodean. Bueno, puede ser un buen argumento. Puede uno encontrar la paz a través de la guerra en una misma película o en una misma Yo argumento. creo que la paz es la operación que hace el espectador cuando dice, esto no está bien, esto que estoy viendo me duele y no quiero que la vida me duela. Entonces ahí es donde el espectador hace un ejercicio crítico que hace que el arte dramático adquiera su metalenguaje, Sí. el metapropósito del espectador que desea que las cosas no sigan siendo así. Vamos a ir ya finalizando y hablando de un ejercicio práctico. Lo invito a un ejercicio práctico con algunas preguntas rápidas para respuestas cortas. Por ejemplo, ¿casting o historia? No, lo que pasa es que son dos actividades distintas. Pero si tuviera que elegir, ¿casting o historia? Historia. ¿Cine digital o el tradicional? Cine digital, porque ya no hay tradicional, la Kodak se quebró, la ARRI se quebró y se transformó y se volvió digital. ¿Cortos o largos? O corto o largo, no me preocupa la duración. ¿Humor o drama? A mí me encanta el humor, se me hace imposible eludirlo, aunque yo le tengo envidia a los que han escrito y filmado los grandes dramas. ¿Escribir o dirigir? Escribir. ¿La María o la vorágine? La vorágine. Ay, pues muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus frases y por venir, maestro, por seguir escribiendo. Gracias por la invitación, Patricia. Es Lisandro Duque, hoy en Entrevistas con Alma de País. A ustedes también mil gracias por haber estado conectados con nosotros y haberse permitido generar esas escenas que hoy este hombre nos recrea aquí en esta charla. Hasta pronto.
financiado con recursos del Fondo Único de TIC.